Estudiamos las llamadas curvas cíclicas o curvas de rodadura. Son básicamente la evolvente de círculo, la cicloide, el epicicloide y la hipocicloide. La primera que estudiamos, como digo entonces, es la evolvente de círculo. ¿En qué consiste? Pues consiste en que si tenemos aquí una circunferencia y la rectificamos y hacemos tangente a esa circunferencia, ese segmento de rectificación, y hacemos girar, rodar sin deslizar, más que girar, rodar sin deslizar esa recta, ese segmento sobre la circunferencia, la curva que describe el extremo del segmento es lo que llamaremos la evolvente de círculo. Es una curva, la primera curva de rodadura. En toda curva de rodadura hay dos elementos. Uno que son la base, que es la circunferencia alrededor de la cual se rueda, y la ruleta, que es el elemento que rueda. Bien, lo primero que tenemos que hacer entonces es rectificar la circunferencia para poner ese segmento que decimos. Recordamos una de las construcciones aproximada que para rectificar una circunferencia o bien lo haríamos multiplicando el doble del radio por el número pi, o bien una de las formas, una aproximación es inscribir un cuadrado en la circunferencia y un triángulo equilátero. Y el lado del cuadrado más el lado del triángulo equilátero es la mitad de la circunferencia. Por tanto, inscribimos esos dos polígonos y ahora pues llevamos el lado del cuadrado y el lado del triángulo sobre una tangente a la circunferencia. Hacemos este lado del cuadrado, este radio, y lo traemos hacia acá y tenemos ahí el lado del cuadrado y hacemos otro tanto con el lado del triángulo. De modo que el segmento que obtenemos sería la semicircunferencia. Entonces lo que hacemos es duplicarlo y tendríamos ya la circunferencia completa. Y esa sería la rectificación de la circunferencia. Ahora nos vamos a poner en figura, vamos a dividir este segmento en un número de partes iguales. Cuantas más partes hagamos, mayor precisión tendrá la curva que tracemos. Nosotros lo vamos a hacer en 10, más que nada para que se vea el proceso, aunque se puede hacer en 12, en 14, en 16, en las que se quieran. Aplicamos el teorema de Tales y vamos a aplicarlo a la mitad de la circunferencia. De modo que llevamos sobre una recta cualquiera, sobre una semirrecta, pues 5 segmentos iguales. Unimos el extremo con el extremo y hacemos paralelas y formamos aquí, pues como se puede ver, la división de esta semicircunferencia en 5 partes iguales. Bueno, pues estas 5 las copiamos a continuación y tendremos aquí las 10 partes correspondientes a la división de la longitud de la circunferencia, ya digo, en 10 partes iguales. Esto lo vamos a utilizar para lo que viene a continuación, que es aplicar la definición que hemos dado. Bien, hemos hecho aquí la tangente y hemos puesto las 10 partes de esa circunferencia, que es la décima parte, ya digo, cada uno de estos segmentos. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dividir la circunferencia en el mismo número de partes que porciones tiene esta longitud total rectificada. Para ello, pues metemos aquí un decágono regular y hacemos los radios correspondientes. A continuación, llevamos la longitud total de esa circunferencia con sus 10 partes aquí realizadas en una tangente. Y lo que vamos a hacer va a ser, como, claro, ¿qué ocurre? Que al rodar esta recta sobre la circunferencia, digamos que cada segmento de estos se va adaptando sobre una décima parte, un arco, la décima parte del arco total de la circunferencia. Este arco, esta décima parte de la total, su longitud corresponde a esta. Luego, es decir, que este punto vendría a parar aquí, este punto vendría a parar aquí, este punto vendría a parar aquí, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿cómo hacemos esto? Pues simplemente lo que vamos a hacer va a ser trazar tangente en cada punto, puesto que lógicamente al ir siendo esta recta, la ruleta, tangente a la circunferencia, pues será perpendicular a cada uno de estos radios. Y en cada perpendicular vamos a llevar el total, las 10 partes, en el siguiente 9 partes, 8 partes, 7 partes, etc. Y de esa manera, pues obtenemos una serie de puntos que son los que unidos definen la llamada evolvente de círculo. Es decir, que tomaríamos esta medida de 9 partes y en este punto haríamos la tangente y la llevaríamos ahí. Y entonces tendríamos ahí, vamos a poner una numeración a los puntos y este sería la primera posición, el primer punto. Esta medida la hemos puesto en esta tangente y la tenemos ahí. Ya tenemos el primer punto. A continuación tomamos la siguiente hasta el número 2 y haremos la tangente en este punto. Es decir, que esto, al ir adaptándose este segmento sobre la circunferencia, este punto ha venido a parar a esa posición. Esto, como se puede ver, es un desarrollo aproximado, puesto que la rectificación de la circunferencia tiene un pequeño error. Bien, pondríamos ahí el número 2, dado que hemos llevado esta longitud
en esa perpendicular al radio o tangente. El siguiente tramo vamos repitiendo el proceso y vamos haciendo lo mismo pues con los distintos puntos que obtenemos al llevar en cada tangente esa distancia. Y de esta manera pues tenemos aquí una serie de puntos que nos va a permitir a continuación realizar lo que sería el trazado de la curva. Ahora no hay más que unir este punto con este, etcétera, y esa sería la llamada evolvente de círculo. Y esa curva es la que vamos a realizar y es la que hemos dibujado aquí a mano alzada, evidentemente. Este perfil es el que en tiempos correspondía al perfil de los dientes de los engranajes rectos, En la actualidad no se utiliza este tipo de perfil, se utilizan las curvas cicloidales que ahora veremos. Pero bueno, es una curva interesante y como se puede ver, pues tiene un aspecto parecido a las que estudiamos en otro vídeo correspondiente a las llamadas espirales. El siguiente caso que vamos a estudiar es la cicloide. La cicloide tiene como base una recta y como ruleta una circunferencia. De modo que, digamos que la que rueda es la circunferencia y rueda sin deslizar con sus puntos, o sea, de modo que esa curva es tangente continuamente a una recta y lo que vamos a hacer entonces va a ser dibujar esa recta, es decir, el desarrollo de esta circunferencia que vuelve a ser pues 2πr y aplicamos la misma construcción que hemos hecho anteriormente. Entonces inscribimos aquí, vamos a meter aquí un polígono de un número de lados determinado, son 12 me parece, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y son 12. Y entonces ahora inscribimos un triángulo equilátero, y vamos a quitar estos elementos, inscribimos un triángulo equilátero y un cuadrado, para hallar lo que sería la rectificación de la circunferencia. Y hacemos la misma construcción, este sea el lado del cuadrado, lo atraemos aquí en esta tangente hacia la izquierda, y inscribimos el triángulo equilátero y este lado lo llevamos hacia la derecha y ya se sabe y se recuerda, que lo acabamos de ver, que la suma del lado del cuadrado más el lado del triángulo inscrito es aproximadamente 3,14 R. O sea, luego entonces es aproximadamente el error se comete en la tercera cifra decimal. O sea, las dos primeras cifras decimales corresponden al valor que saldría si hubiéramos aplicado el número pi con 3,14, con solo esas dos decimales. Esta construcción es muy fácil de recordar y por eso es la que utilizamos. Existen otras, con algo más de precisión, pero para lo que nos interesa es suficiente. Una vez que tenemos esto, pues hacemos como en el caso anterior, ponemos el doble y vamos a dividir esto. En este caso, como hemos hecho aquí 12 partes, pues dividimos la mitad en 6 partes, para luego esas otras 6 llevarlas en la continuación. De modo que aquí tendríamos pues lo que serían las 12 partes, que sería la rectificación de la circunferencia en 12 partes iguales. Entonces ahora la que va a rodar va a ser la circunferencia y vamos a ver la evolución de uno de sus puntos cuando rueda sin deslizar. Es decir, que este arco, la porción de la 12ª parte de la circunferencia, este arco correspondiente, pues correspondería aquí a una porción rectificada sobre este segmento que hemos puesto. Bien, dicho esto, vamos a continuar con el desarrollo. Bien, hemos levantado por los puntos de las divisiones perpendiculares y esta sería la trayectoria que va a describir el centro de la circunferencia cuando ruede sobre esta recta. Cada posición del centro se va a situar sobre estos puntos que tenemos aquí y vamos a ver cómo se obtienen los puntos de la llamada cicloide, que es la forma que de la impronta que dejaría en el espacio pues uno de los puntos de la circunferencia cuando la ruleta rueda sobre esta base. Entonces vamos a ver cómo tendríamos el primer punto. Pues el primer punto es dibujar aquí la circunferencia con este centro en la primera posición. Esta es que nos sirve de referencia. Y digamos que aquí no avanza nada. La siguiente posición sería hacer centro en este punto y con el radio tener esta circunferencia que tenemos aquí. Y ahora el avance se ha producido a esta altura, puesto que este arco es el primer tramo que se ha recorrido, con lo cual por este punto haríamos una horizontal y en su corte con la segunda circunferencia tendremos ya el primer punto de la curva, que sería este de aquí, este corte que tenemos aquí. Bien, y esa operación se va repitiendo. A continuación haríamos centro en el siguiente, o sea, pincharíamos en este siguiente punto, con la misma circunferencia, que sería la ruleta, y el siguiente radio sería este. Luego por este punto haríamos una línea horizontal y nos cortaría a la circunferencia anterior en este punto. Y tendríamos ahí otro punto. Y esta operación es la que vamos a ir haciendo pues con todos. Siguiente, haríamos centro en la siguiente división, este sería el centro,
y la siguiente sería, esta sería la anterior, pues esta horizontal nos cortaría en un cierto punto por aquí. Siguiente punto, tomaríamos el siguiente centro, que es este, y por este punto de la circunferencia de partida haríamos una horizontal y nos cortaría ahí en el punto en cuestión de esta circunferencia. Y esta operación la iríamos haciendo con todos. Al final tendríamos una serie de puntos que unidos constituirían la llamada cicloide, digamos, o primera curva de rodadura, en el que la base es una recta y la ruleta es una circunferencia. Hacemos aquí el proceso que hemos hecho en plan rápido para que se vea y al final uniremos todos estos puntos y ahí tendríamos ya la curva final. Y esa sería la cicloide. Esta sería la forma. Es decir, que una rueda que estuviera en esta posición y que se iniciara el movimiento aquí, si fuera una especie de bombillita o elemento lumínico adosado a esa circunferencia, la forma que dejaría en el espacio sería esta en el movimiento. Siempre, insisto, que ruede sin deslizar. Esa es una característica fundamental. Esto sea la cicloide normal, pero también existe la cicloide alargada o la cicloide acortada. La cicloide alargada o acortada se obtiene a partir de esta simplemente tomando el centro de cada uno, el centro del arco que ha producido cada punto, unirlo con el punto y alargar en ese radio o acortar la medida que queramos alargar o acortar para conseguir esa cicloide. Entonces, bueno, pues tendríamos, por ejemplo, aquí que vamos a suponer un primer punto. Como la primera posición, este ha sido el primer centro, unimos con el primer punto, pues con el 1, y alargamos o acortamos. En este caso hemos alargado. Y este sería un punto ya de la alargada. El siguiente centro era este, que teníamos aquí, y lo unimos con el punto 2, que es el punto obtenido mediante un radio. Y ese segmento lo alargamos y tendremos aquí un segundo punto de la curva. Y así repetiríamos. Uniríamos el tercer centro con el punto 3, alargaríamos y tendríamos otro punto, etcétera, etcétera. De esa manera tendríamos todos los puntos para obtener lo que sería la curva, digamos, alargada, la cicloide alargada. Si fuera la cortada, uniríamos el centro con el punto de la normal y en vez de llevarlo hacia afuera, lo llevaríamos hacia adentro. La magnitud constante que queramos fijar, que es dato del ejercicio. Nosotros hemos hecho solo la alargada, pero la cortada quedaría evidentemente por dentro de esta, y simplemente, ya digo, es unir el centro con el punto en cuestión. Aquí está en color azul la cicloide alargada, es decir, este centro se ha unido con el 7 y se ha alargado este segmento, que es la magnitud que se ha decidido alargar. Si fuera a cortar, ya digo que sería hacia debajo, hacia adentro, vamos, hacia el interior. La siguiente curva que vamos a estudiar es la epicicloide, en la cual la base es esta circunferencia y la ruleta es esta otra circunferencia. Ahora son la base y la ruleta dos curvas del mismo tipo. Así como en la anterior la base era una recta y la ruleta es una circunferencia, en este caso la base es una circunferencia y la ruleta es otra. Es muy importante para desarrollar esto ver la relación entre los radios, el radio de la base y el radio de la ruleta, puesto que para que esta curva, la ruleta, dé una vuelta completa, lógicamente recorrerá 2πr, es la longitud de la circunferencia, pero lógicamente al ser este radio menor que este, una vuelta completa de esta no cubrirá una vuelta de esta otra. Por eso es por lo que tenemos que calcular a qué ángulo corresponde, digamos, una vuelta completa de esta. Eso lo podemos hacer haciendo un cálculo que ahora vamos a poner la fórmula, que sería esta, es decir, que el radio, quitamos el pi, que el radio por el ángulo, que sería en este caso igual al radio por el ángulo. ¿Esto qué significa? Pues que si por ejemplo aquí dividimos esto en 12 partes iguales, con lo cual 360 entre 12 son 30 grados, es decir que entre un punto y el siguiente hay 30 grados, entre este y este hubiera 30 grados, esos 30 grados queremos saber a qué ángulo corresponde en esta otra. Y eso es lo más cómodo para resolver este caso. Y entonces el radio de la pequeña, que es conocido, y este es el radio R mayúscula de la grande, este ángulo, que van a ser los 30 grados, puesto que vamos a dividir esta en 12 partes iguales, veremos a qué ángulo omega corresponde. Y de aquí, de esta expresión, pues despejando lo podemos sacar. Es decir, que si aquí sacamos un cierto ángulo, hemos puesto 30 grados, este sea el ángulo correspondiente. Vamos a ver en la fórmula qué ángulo corresponde. Hemos modificado un poquitín los datos, pues para que se vea un poquitín mejor. Es decir, que este ángulo de 30 grados correspondería a este. Significa que este arco de esta curva, cuando ruede hacia acá,
este punto va a venir a parar a esta posición, es decir, que esta curva se va a adaptar sobre esta otra, de modo que este punto viniera a parar a esta posición. Y de esa manera, con esta fórmula, calculamos aquí, ¿por qué decimos 30 grados? Porque elegimos el número de puntos que vamos a tomar. Pues si dividimos esto vamos a decir, en 12 partes iguales, pues 360 entre 12 son 30 grados. Pues aquí pondríamos 30 grados en esta fórmula, R, que es este radio, R mayúscula, que es este radio, y despejaríamos aquí esta omega. La fórmula esta, si delta es 30 grados, pues sacaríamos aquí omega, y ese omega, pues sería 30 grados multiplicado por el cociente entre los radios. Bien, una vez que tenemos eso, tenemos ya el valor, del ángulo de estos ángulos, que va a corresponder a estos de aquí en esta otra curva. Bien, como decíamos, dividimos esto en 12 partes iguales y vemos aquí, ponemos los ángulos correspondientes. Este sería el valor angular que corresponde a esos 30 grados de esta figura. Una vez hecho eso, hacemos centro en este punto y trazamos esta circunferencia, que es la curva por donde se va a situar el centro de la ruleta en las distintas posiciones en su movimiento. Y entonces, bueno, vamos a eliminar los lados del polígono y ahora pues alargamos estos radios para tener estos puntos que tenemos aquí, que son los centros de las posiciones de esta circunferencia cuando ruede. Vamos a suponer que la posición inicial estuviera aquí, y vamos a empezar, estos puntos los vamos a marcar, que son los centros de los distintos arcos. Y entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues que cuando la curva pasa, esta circunferencia pasa con su centro de esta posición a esta, el punto que va a describir el movimiento, la impronta que va a dejar en el espacio el punto luminoso, que sería un punto de esta curva, pues este sería la posición de este punto. Por tanto, esa posición siempre está, en este caso, en un arco de centro en este punto y de radio hasta este. Es decir que nosotros tendríamos, vamos a enumerar aquí estos puntos que nos pueden ayudar. Entonces esta es la primera posición A, suponiendo que esta ruleta estuviera el centro aquí. Si ahora ponemos la ruleta con el centro en 2, pues la posición, este punto que antes estaba aquí, en la posición A, pues ahora irá a parar a una posición que estaría en el corte de esta circunferencia con un arco de centro en este punto y radio hasta este. Ese arco lo trazaríamos y en su corte nos daría este punto, que es el punto B. Repetiríamos el proceso haciendo centro en el punto 3 y con radio, lógicamente, el de la ruleta, y el siguiente punto es este. Este punto estará siempre en un arco de centro en este punto, en el centro de la base, y radio hasta aquí. De modo que ese arco nos corta a esta circunferencia en este punto, que sería el punto C. Y así repetiríamos el proceso. El siguiente punto, pues este es el 4, está la posición de la ruleta. Este sería el siguiente punto, hago este arco hasta aquí, y ese sería el siguiente punto D. Repetiríamos el proceso y tendríamos los distintos puntos, E, F, G, y una vez que tenemos estos puntos, lo que hacemos es simplemente unirlos, y por simetría tendríamos la otra parte de la curva, dado que aquí va a haber una simetría total y, bueno, pues como se puede ver, el ángulo de los 360 grados de la pequeña, pues han sido 180 de la otra. ¿Eso qué nos está indicando? Pues que el radio de la ruleta es la mitad del radio de la base. Y esta sería la cicloide normal. Si quisiéramos la cicloide alargada, pues lo que tendríamos que hacer sería lo mismo que hemos hecho antes. Coger el centro de la circunferencia en cuestión, unirlo con el punto en cuestión y alargar o acortar, digamos, la medida que nos hayamos impuesto para esa epicicloide alargada o acortada. A la epicicloide también se le llama epitrocoide. Y esta es la hipocicloide, que es cuando la ruleta va por el interior de la rueda. En el caso anterior la ruleta iba por la parte exterior y ahora esta rueda por el interior. Y esta es la hipocicloide o hipotrocoide. También se llaman estas curvas trocoidales. El proceso va a ser similar. Vamos a dividir esto en un número de partes iguales, vamos a calcular el radio que corresponde a una y a otra, y en función de eso vemos el ángulo. Si aquí hacemos esta división, los 360 grados, hemos hecho en 1, 2, 3, 4, 5, es decir, aquí hemos hecho en 10 partes iguales, pues cada uno de estos ángulos son 360 entre 10, da 36 grados. Pues si son 36, y en función de la relación de los radios, multiplico esa medida y entonces nos saldrá el valor correspondiente a el ángulo. En este caso, bueno, aquí ya esto no serán 30 grados, sino 36. Bien,
Entonces, de ahí sacaríamos, dividiendo el radio menor entre el mayor y multiplicando por los 36 de aquí, nos saldría el ángulo omega, que es este de aquí, que es el ángulo de cada pareja de radios. Y el proceso ya es similar al anterior. Vamos a ampliar un poquito la figura para ver si se ve mejor. Y entonces, bueno, pues con el centro hacemos esto, que esta es la curva en donde van a estar los centros de la circunferencia ruleta en sus distintas posiciones al girar. Y entonces, bueno, pues hacemos el mismo proceso. Esta primera posición, este viene aquí, sí, entonces trazamos, con centro aquí con este radio, este arco, y este es el primer centro, dibujamos ahí la circunferencia y donde se corte tengo un punto. Y repetimos el proceso. O sea, como se puede ver, es un proceso idéntico al que hemos hecho con la epicicloide. Vamos hallando los puntos, o sea, siempre el arco con la circunferencia en la posición en cuestión. Y a continuación, pues no tenemos más que unir los puntos para tener lo que sería la curva, que es esta que tenemos aquí. Y esta sería la hipocicloide. También puede ser alargada o acortada, siempre uniendo el centro con el centro de la circunferencia con el punto en cuestión y alargando o acortando ese radio, tendremos los puntos de la hipocicloide alargada y la acortada. Vamos a estudiar por su interés, y además es un interés dentro del ámbito de la mecánica, vamos a estudiar una hipocicloide cuando el radio de la ruleta es la mitad del radio de la base. Y en ese caso vamos a ver que la curva, ahora lo vamos a demostrar, lo vamos a ver simplemente haciendo el proceso, la curva es una línea recta. De modo que es el fundamento de la transformación del movimiento circular. Claro, si esto va girando alrededor de este punto, va aquí girando sin deslizar, pues digamos cada punto, un punto en el cual pusiéramos un elemento luminoso, que nos permitiera ver la impronta que deja ese movimiento en el espacio, pues veremos que en vez de tener la curva que tenía hace un momento, que como en fin, ya se ha visto que tiene una forma curva, vamos a ver que en este caso es una línea recta, lo cual significa que gracias a este sistema o a esta propiedad se transforma el movimiento circular en movimiento rectilíneo, porque si los puntos de la hipocicloide, en vez de ser los que hemos visto hace un momento, son alineados, pues entonces digamos que esa hipocicloide se convierte en una recta. El proceso seguido es el mismo. Dividimos esto en número de partes iguales, hacemos lo de los ángulos que hemos hecho en el caso anterior y vamos a ver, en fin, lo hacemos un poco rápido. Esta sería la curva descrita por el centro de la circunferencia y vamos a ver las distintas posiciones. Entonces vemos lo siguiente. Vamos a ver, en el primer punto. Vamos a ver un momentito el proceso para que se entienda. Supongamos que esto empieza a rodar de esta posición y entonces esta circunferencia que está en esta posición, la ruleta, su centro está aquí, entonces va a pasar a tener el centro en esta situación, en esta posición de aquí, haber descrito ese arco. Y ahora el primer punto sería este arco, trazaríamos aquí un arco que sería el que corresponde a de la división este arco que vendría aquí, Haríamos centro en este punto y con este radio de esta división vendríamos aquí. Con lo cual vemos que esta circunferencia y este arco se cortan en este punto. Bien, repetimos el proceso en otra posición. Vamos a la siguiente posición. Es decir, que ahora este sea el centro de la circunferencia y el siguiente arco va a ser el que pase por este punto. Es decir, con este radio de aquí a aquí. Como se ve, estamos aplicando el proceso de construcción. Y vemos que este arco corta justamente a esta de aquí en este punto. Repetimos el proceso con el siguiente, este ha sido el centro, ahora haríamos el centro en este punto. Entonces repetiríamos, esta sería la circunferencia y el siguiente arco, pues vamos a ver que nos corta precisamente, este sería el que pasa por este punto de esta, y vendría a esta posición, que como se puede ver queda alineado con los anteriores. Esos puntos los vamos marcando. Siguiente posición, con siguiente arco, y vemos que este sí el siguiente arco nos corta en este punto, en esta posición. Y vamos sacando los distintos puntos. Aquí, si esto siguiera, si continuara su movimiento, podríamos ver que los puntos se van a seguir alineando en esta zona. Entonces, vemos que ha quedado todos ellos aquí sobre esta posición. Y este sería el movimiento. Entonces, si da esto media vuelta, pues digamos cierto punto de esta va rodando aquí y entonces la posición de del punto siguiente siempre va estando, o sea que este punto viene aquí
Este punto viene aquí, este punto viene aquí, este punto viene aquí, todos esos vienen alineados. Y ese sería el caso particular de esta hipocicloide, en el cual, ya digo, el radio de la ruleta es la mitad del radio de la base. Volvemos un momento para hacer un comentario a la cicloide. Por ejemplo, esta sería la cicloide normal, ¿eh? Bueno, pues esta cicloide normal vamos a marcar un poquitín para que se vea esto. Vamos a ponerlo un poquitín más grueso para que se vea la cicloide. Esta cicloide normal, este sea, por ejemplo, un punto de esa curva, ¿no? Bien, pues nosotros, si quisiéramos hallar la tangente exacta en este punto, no tenemos más que tener. Esta es la circunferencia que ha producido ese punto, y este es el punto exacto. Y este es el punto de tangencia de esa circunferencia con la base. Esta sería la base, ¿eh? Y este es el punto de tangencia. Bueno, pues unimos el punto de tangencia con el punto en cuestión. Y la perpendicular a este segmento, en el punto lógicamente en cuestión, esa perpendicular es la tangente, digamos, a la curva, o sea, a la cicloide, ¿eh? O sea que para hallar tangentes en puntos, a la curva, no hay más que unir el punto de tangencia. Vamos a cambiar aquí el tipo de color. O sea que simplemente me fijo en un punto. Veo el centro de la circunferencia que lo ha producido. ¿Cuál es este? Este es el punto de tangencia de la circunferencia con la base. Bueno, pues uno el punto con, digamos, el punto en cuestión de la curva. Y a esa recta le hago perpendicular. Y esa es la tangente exacta en ese punto. Cualquier otro punto, por ejemplo, el punto este 6, pues si este es el 6, este sería el punto de tangencia. Bueno, vamos a coger mejor el 7, que puede ayudar un poco más, puede ser más fácil. Este sería el círculo del 7, ¿no? Perdón. Sí, un momentito que esta no ha quedado bien. Aquí en el 8 se va a ver mejor. Lo podíamos hacer con el 7, pero en el 8 se ve mejor. Este es el centro de la circunferencia del 8 y esta es la que ha producido el 8. Este es el punto de tangencia. Pues no hay más que, ya digo, unir el punto de tangencia de esa circunferencia con el punto en cuestión. Y ahora a esa recta le hacemos una perpendicular y esa sería la tangente, digamos, en ese punto a la curva. El tener las tangentes a estas curvas que se dibujan a mano alzada es de gran interés porque permite el trazado de una manera precisa de esa curva. Esta misma operación se podría hacer para el trazado de tangentes a la hipocicloide o la epicicloide. Por ejemplo, para hacer la tangente en cualquier punto de la epicicloide, por ejemplo, en el punto D, pues buscamos la circunferencia que produjo ese punto D. Para ello simplemente es hallar el centro, este sería el número 4, es el que ha producido la circunferencia D. Este es el punto de tangencia de esa ruleta con la base. Pues unimos el punto de tangencia con el punto D mediante una recta. Y ahora la perpendicular a esa recta sería la tangente. Y de esa manera tenemos la tangente en el punto D. Podríamos hacerlo con para hallar la tangente en cualquier punto de la curva, tanto en esta como en la cicloide, la epicicloide y la hipocicloide. Por ejemplo, si quiero la tangente en F, como la circunferencia que la produjo la tengo aquí dibujada, este es el punto de tangencia de esa circunferencia con la base, uno este punto con F mediante una recta, y ahora en este punto hago la perpendicular a esa recta y esa es la tangente a la recta, a la curva en el punto F. Como se ve, el trazado de las tangentes es de gran utilidad. Cuando tenemos que mecanizar esto, la máquina de la herramienta de corte, pues el conocer el ángulo que forma la tangente con un radio es fundamental para la programación de esa herramienta y eso es de gran utilidad, ya digo, en los sistemas de mecanizado automáticos.